Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Independientemente de cómo vayan a votar, lo que quiero es demostrar que aquí hemos hecho un cambio, que no es el proyecto de ley que nos envió el Ejecutivo y creo que son cambios importantes y sustanciales. Pase, por favor. El primer cambio tiene que ver con que efectivamente todas esas instituciones del Estado que por ley tienen jurisdicción coactiva, todas estas van a tener, pueden hacer efectivo el cobro de las acreencias, ojo, y ejercer subsidiariamente su acción, no solo en contra del obligado principal, sino en contra de todos los obligados por ley, hemos añadido, no a discrecionalidad de este juez de coactiva de la institución, sino por ley. ¿Qué leyes rigen para saber quiénes son los obligados que no son principales? Pase, por favor. Miren ustedes, en el Código del Trabajo está clarita la ley. ¿Quiénes son los obligados no principales? Los representantes de los empleadores. Son representantes de los empleadores, los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las personas que a nombre de sus principales ejercen funciones de dirección y administración aún sin tener poder escrito y suficiente según el derecho común. El empleador y sus representantes responsables en sus relaciones con el trabajador. Esto dice la ley, el Código del Trabajo habla de quiénes son los demás obligados. Otro ejemplo, el Código Tributario, en el artículo 27, numeral 2, los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida, los que dirigen, ahí está la lista de los demás obligados por ley. Siguiente. Y un tercer ejemplo en el Código Tributario, ¿quiénes son los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas naturales? De manera que no queda discrecionalidad del juez de coactivas el ampliar esta facultad de cobro coactivo a cualquier persona que no sea el obligado principal, sino por ley. Siguiente. Otro cambio importante en lo que tiene que ver con el segundo inciso del artículo 2. Estas medidas precautelares podrán disponerse en contra de los sujetos mencionados en el inciso anterior y sus bienes. Asimismo podrán motivadamente, digamos, porque así lo exige la Constitución, que las resoluciones de los poderes públicos tienen que ser motivadas, entonces motivadamente deberán ordenarse respecto de bienes que estando a nombre de terceros existan indicios que son de público conocimiento, de propiedad de los referidos sujetos, y lo cual deberá constar en el proceso. Es decir, que el juez de coactivas tiene que escribir en el auto motivado en el cual se presuma que son bienes de público conocimiento, para que él no quede el juez que diga, ese bien creo que es del otro, a que no quede impune, para que rinda cuentas, tiene que constar en el proceso esa decisión del juez de coactivas. Siguiente. Hay un tema que tiene que ver con, aquí se dijo que se quiere cobrar hasta el último accionista que tiene un 1% en cualquier empresa. A ver, compañeros y compañeras, a ver, ¿qué dice la ley de compañías con respecto al tema general de las obligaciones de los accionistas? Para el 92, para la compañía de responsabilidad limitada, se contrae entre dos o más personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones. No hemos quitado ese artículo, no hemos eliminado estos dos artículos. Este es para las compañías de responsabilidad limitada y el 143 es para la compañía anónima. Responden únicamente por el monto de sus acciones. No hemos derogado ni eliminado estos dos artículos de la ley de compañías. Siguiente. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de el abuso de la personalidad jurídica? Vean, compañeros y compañeras, nos encontramos nosotros con una sentencia de Diners. Diners en el año 2001 le demanda el pago a esta empresa que se llama Mariscos de Chupadores Chupamar.
independientemente de la gracia que pueda, digamos, tener la empresa, Diners le demanda a esta empresa a que le pague, y resulta que esta empresa hace triquiñuelas. El abogado, ustedes van a ver, esto es una sentencia, esto es jurisprudencia sentada del año 2001, en el cual la Corte Suprema de Justicia hasta la instancia de casación dice: todo lo anterior lleva a concluir que detrás de la figura societaria se encuentran los intereses del abogado, el que está ahí, que los restantes accionistas no tienen ningún interés real en la misma. La sentencia, que la persona jurídica se ha reducido a una mera figura formal, un mero recurso técnico, y que al no haber alegado ni probado excepciones de fondo que acrediten la inexistencia o invalidez de las obligaciones demandadas, la institución societaria está siendo utilizada para otros fines privativos del abogado Vaquerizo Luque. Dice, continúa la sentencia: distintos de los de la realidad jurídica para la que nació esta figura, esto es, para evadir el cumplimiento de las obligaciones demandadas, con verdadero abuso de la persona jurídica, lo que legitima al juzgador para desestimar la personalidad jurídica y, admitiendo la demanda, disponer que la compañía demandada, simple apariencia o simple simulacro de persona jurídica, y el abogado Leonel Vaquerizo Luque, quien se encuentra detrás de ella y es quien en definitiva se beneficiaría de cualquier sentencia desestimatoria, cumplan con las obligaciones que según aparece de los fallos de instancia y no se ha contradicho en momento alguno, que son legales y plenamente válidas. Entonces, compañeros y compañeras, la pregunta es: si la empresa privada, si para la empresa privada, si para Diners es lícito el argumento de que hay abuso de personalidad jurídica, que se crean empresas fantasmas, si para la empresa Diners hay una justicia, ¿cómo no va a haber para el Estado? El Estado está pidiendo exactamente lo mismo: que no se utilice la figura societaria creada tramposamente para evadir responsabilidades, amparándose en las leyes, en el marco jurídico que ampara a las empresas justas, decentes que hay en este país y que son la mayoría. Por otro lado, siguiente por favor. Por lo tanto, cuando una sociedad es usada de modo fraudulento, se usa esa empresa para defraudar, y solo en ese caso los accionistas o socios deben responder con todo su patrimonio. De manera que, aunque voy a poner un ejemplo cualquiera, el Supermaxi no ha pagado las obligaciones, las liquidaciones de sus trabajadores, con el seguro social. Ya, si es que eso ocurre, ¿cómo le cobran a Supermaxi? Le cobran con el artículo 92 y el 143 de la ley de compañías, que dice, regrese por favor, que dice, responden únicamente por el monto de sus acciones. Pero si Supermaxi, estoy poniendo un ejemplo con el debido respeto a la empresa, si Supermaxi creara de modo artificioso una sociedad fantasma para encubrir, para tapar, para que no se haga responsable, si es que eso hiciera, para defraudar al fisco, ahí a él los accionistas de esa empresa fantasma le cobrarían con todo su patrimonio, pero no a cualquier empresa, aunque debiera, digamos, al Estado, al Ministerio de Relaciones Laborales. Está esto clarito en este artículo de la ley, compañeros y compañeras. Siguiente, por favor. Y por si acaso, para saber cuándo existe abuso de derecho, nosotros hemos añadido al Código Civil esta definición de abuso de derecho: cuando su titular excede de modo manifiesto los límites impuestos por la buena fe o por la finalidad social o económica del derecho. En estos casos, la jueza o juez podrá despojar de toda formalidad a los actos jurídicos a efectos de establecer la conducta antisocial de una persona. Hemos añadido una descripción, una definición jurídica de lo que sería abuso del derecho. Siguiente, por favor. Y esta, compañeros y compañeras, que tiene que ver con la transitoria. A ver, hemos cambiado el orden, ¿ya? Creo que este es un cambio importante. Vote o no vote, le debo públicamente esta iniciativa al asambleísta Ramiro Terán del MPD.
vote o no vote, él fue el autor de esta iniciativa, decirle que el Estado no pague primerito, que primero se realicen otras acciones. Y la sugerencia ha sido aceptada porque tenía sentido, tenía justicia. Dice que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Laborales y con las atribuciones que le otorga esta ley, procederá primero, número uno, primerito, a iniciar los juicios coactivos correspondientes. Pero además le da un plazo para que en 60 días proceda al embargo de los bienes de los obligados de las empresas y personas vinculadas a los empleadores de los casinos y demás salas de juego. Inmediatamente iniciará el proceso de remate. Primerito, entonces, juicio coactivo, embargo de los bienes, proceso de remate. Siguiente. Y recién aquí nosotros hemos puesto, hecho esto, o sea, iniciado el juicio coactivo, embargado los bienes, iniciado el proceso de remate, recién el Estado ecuatoriano procede al pago de las indemnizaciones, desde luego, previo el informe sumario con las liquidaciones, es decir, restableciendo el monto que a cada trabajador le corresponde. Creo que con eso, compañeros y compañeras, hemos demostrado, estamos mostrando que en la comisión se ha modificado el orden, que hay una atención a los aportes de los asambleístas y a lo que ustedes pidieron aquí con respecto a que el Estado no pague primero y después venga los cobros. Creo que hay una diferencia, digo, compañeros y compañeras, independientemente de que haya o no los votos, creo que estoy demostrando que en la comisión se ha transformado el texto de manera sustantiva. Siguiente, por favor. Vean, compañeros y compañeras, el tema del ejercicio de repetición que tantas veces se dijo aquí. Aquí está el texto constitucional. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Atención, cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarará la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales. Se repetirá en contra de ellas, pero solo cuando… El siguiente, por favor. Siguiente. Vean ustedes, hay dos leyes, no la Constitución, dos leyes que tienen que ver con el derecho de repetición. Ahorita tenemos la Ley de Garantías Constitucionales y está este proyecto de ley de repetición que hizo la Mesa de Justicia, está listo para el debate final. ¿Qué dicen ambos textos? Dice, declarar y hacer efectiva, esta es de la acción de repetición, declarar y hacer efectiva la responsabilidad por dolo o culpa de los servidores solo cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo. Si es que el Estado ya hubiera pagado a los trabajadores sus liquidaciones, desde luego que ahí tiene sentido el derecho de repetición, porque ya se, como en el tema Restrepo, si es que hay una sentencia de $1 millón que le obligó al Estado ecuatoriano a pagar, y desde luego el Estado puede ejercitar el derecho de repetición con los malos funcionarios que han torturado, desaparecido a los niños, solo después de la sentencia condenatoria, después de que el Estado ha sido condenado a reparar, se puede ejercitar la repetición contra los funcionarios culpables. Por favor, ¿cómo se puede aplicar aquí? No ha habido un centavo del Estado a los trabajadores. No ha habido un centavo. ¿Qué repetición le aplican? No ha habido un solo centavo. Pero por si, compañeros y compañeras, pase, de todas maneras, por si acaso, nosotros volvemos a escribir en la disposición, una disposición general que dice el Estado ecuatoriano ejercitará el derecho de repetición. O sea, de todas maneras, suponiendo que después del juicio coactivo, del embargo de bienes, de iniciado el proceso de remate, hubiera alguna posibilidad de que el Estado haya malbaratado los fondos públicos pagando indebidamente, de todas maneras escribimos en esta ley que se aplica y el Estado ecuatoriano ejercitará el derecho de repetición. Siguiente. Compañeros y compañeras, esta es una disposición transitoria del asambleísta Fernando Cordero que no pusimos en el primer debate, a pesar de que él de modo público y explicó, y esta es esta disposición transitoria por la cual
por esta sola vez, los empleados van a tener la posibilidad de pagar las deudas con sus trabajadores al Seguro Social. Y van a tener entonces 6 meses de plazo para comenzar con este proceso. Y nosotros hemos puesto que el plazo para pagar se difiera. Vean, nos han dicho a nosotros que hay pequeños finqueros que no han cumplido con sus trabajadores, pero que quieren hacerlo. Entonces, un pequeño finquero puede tener 2 trabajadores, un ordeñador y un peón, ¿ya? Entonces le dice que el plazo para pagar pueda ser extendido de acuerdo a un reglamento que expida el propio Consejo Superior del IES, y que puede ser 7 años, 8 años, para que tenga chance, para que el que quiere cumplir con la ley, que quiere reconocer a sus trabajadores, le abran esta puerta. Esta es una medida, entiendo que el asambleísta presidente Fernando Cordero intervendrá para explicar, pero es una medida que le puede permitir al propio Instituto de Seguridad Social cobrar haberes que no han sido pagados por empleadores que por A o B razones, no quiero juzgar aquí, no lo han hecho con sus trabajadores. Este es, compañeros y compañeras, el resumen de los cambios que nosotros hemos, la luz por favor. Este es el resumen de los cambios que la comisión ha puesto. No es, desde luego, a estos cambios, recordemos que están también presentes 3 artículos importantes. El 1, que deroga el 269, que a las empleadas domésticas solo les daba un día de vacación cada 15 días, derogado eso. Recordemos que también esta ley les permite a las mujeres trabajadoras que hayan dado a luz y que tengan niños, niñas, les permite que, obliga, mejor dicho, a las empresas con más de 50 trabajadores a que les den las 2 cosas, las 2 horas de lactancia diarias y además que les den la guardería. Y además esta ley le obliga al Ministerio de Relaciones Laborales, ya culmino, presidente, le obliga al Ministerio al Servicio de Rentas Internas a que si descubre que una empresa ha ingresado más dinero en el momento de repartir las utilidades para los trabajadores, obviamente se compute ese exceso, ese excedente de dinero que no habían cobrado. Esta es, compañeros y compañeras, el texto que ponemos a disposición, y la moción, desde luego, presidente, es que se vote. Muchas gracias.